Hermanos, vamos a entrar a la palabra del Señor y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Marcos. Libro de Marcos. Y ahora sí les voy a pedir que se pongan de pie de nuevo. Venimos a hacer aeróbics, ¿verdad? Sentados, parados, sentados, parados. Vamos a abrir las Biblias en Marcos capítulo 2. Capítulo 2 y vamos a estar terminando este capítulo 2 en esta mañana, pero vamos también a incluir el capítulo 3. Vamos a estar compartiendo un mensaje basado en la escritura Marcos 2:23 hasta el versículo 6 del capítulo 3. Marcos 2:23 hasta el 3:6. Amén. Y quisiera que en esta mañana, para comenzar, podamos leerla. Y le estoy dando tiempo a las personas que busquen. ¿Ya todo lo tienen? Bien, entonces vamos a leer Marcos capítulo 2, 23 al capítulo 3, 6. Y dice la palabra del Señor, leyendo de la Biblia, de la Nueva Biblia de las Américas, dice: Aconteció que un día de reposo Jesús pasaba por los sembrados. Y sus discípulos, mientras se abrían paso, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le decían: Mira, ¿por qué hacen lo que no es lícito en el día de reposo? Jesús les contestó: ¿Nunca han leído lo que David hizo cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y también sus compañeros? ¿Cómo entró en la casa de Dios en tiempos de Abiatar, el sumo sacerdote, y comió los panes consagrados, que no es lícito a nadie comer sino a los sacerdotes, y dio también a los que estaban con él? Y él continuó diciéndoles: el día de reposo se hizo para el hombre, y no el hombre para el día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Capítulo 3, versículo 1. Otra vez entró Jesús en una sinagoga y había un hombre que tenía una mano seca, y lo observaban para ver si lo sanaban el día de reposo, para poder acusar ¿a quién? A Jesús. Y Jesús le dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte aquí en medio. Entonces Jesús dijo a los otros: ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar una vida o matar? Pero ellos guardaban silencio. Y mirando con enojo a los que lo rodeaban y entristecido por la dureza de sus corazones, le dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y su mano quedó sana. Pero cuando los fariseos salieron, enseguida comenzaron a tramar con los herodianos en contra de Jesús, para ver cómo lo podrían destruir. Amado Dios, esta es tu palabra, Señor. Una palabra, Señor, que recientemente hemos estudiado, que tú revelaste, tú inspiraste y tú iluminaste, Señor, también para poderla entender. Padre, en esta mañana, este pueblo necesita escuchar de ti, no de mí. De ti, Señor, siempre de ti. Y queremos, Señor, pedirte que tú seas el que hables. Señor, te pido, Padre, que tú seas el que desempeñe esa tarea, porque yo no puedo. Señor, encomendamos este tiempo, lo seguimos encomendando a ti, Señor, y pedimos que tú seas el que hable, Señor, el que toque los corazones, pero aún más importante, el que mueva las mentes a pensar, a meditar en esta tu palabra, a examinar, Señor, su propia vida, Padre, para que podamos ver y examinar qué es lo que tú quieres de nosotros, qué es lo que tú quieres cambiar en nuestras vidas. Pido, Señor, que tú obres, que tú te muevas, que tú hagas la obra, Señor, porque solamente tú lo puedes hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. En esta mañana quisiera compartir con ustedes un mensaje titulado Jesús, nuestro reposo. Jesús, nuestro reposo. Y
Para que más o menos capten un poquito del bosquejo, quisiera llevarlos a través del siguiente bosquejo, hermanos, del versículo 23 al versículo 26. Vamos a hablar de lo que los religiosos hicieron con el día de reposo, ¿verdad? De los versículos 27 y 28 queremos entender la comparación que se hace entre el hombre y el día de reposo. Y finalmente, los versículos 1 a 6 del capítulo 3, quisiera que veamos cómo Jesús trató el día de reposo. El día de reposo, hermanos. Los fariseos del tiempo no se llevaban con Jesús. Ellos no querían a Jesús, porque Jesús era un personaje muy, pero muy distinto a los fariseos. Los fariseos eran personas religiosas, personas que se cuidaban de hacer ciertas y seguir ciertas reglas, aunque no las seguían perfectamente, pero ellos se esforzaban por seguir ciertas reglas y buscaban ser justificados, buscaban el favor de Dios a través de cumplir estas reglas. Jesús, hermanos, no era una persona convencional. No era una de otras personas con las que estos fariseos habían tratado en otras ocasiones. Él, a la vista de estos fariseos, Jesús era un radical. Era una persona que había venido para cambiar radicalmente la manera como los fariseos pensaban y enseñaban. Jesús no se conformaba, hermanos, a los ideales o las normas de los religiosos del tiempo. Era una persona muy diferente. Ya hemos visto, hermanos, en el libro de Marcos, porque estamos atravesando en este momento el libro de Marcos, y hemos visto confrontaciones entre los religiosos y Jesús. Y en esta mañana estamos viendo otro ejemplo de cómo estos hombres se enfrentaron. Hay un enfrentamiento, el cuarto enfrentamiento en el libro de Marcos entre Jesús y estos hombres. Y el tema de discordia parece ser un tema recurrente porque ya había surgido este tema. Marcos capítulo 1, versículo 21 también lo menciona, y en esta ocasión el tema de discordia una vez más viene a ser el día de reposo. Día de reposo, hermanos. Para los religiosos, los que practicaban la ley, este día de reposo era el día sábado. Y se contaba el día sábado desde que oscurecía el día viernes hasta que oscurecía el día sábado. O sea, el día de reposo para ellos encapsulaba esas 24 horas desde que oscurecía el día viernes hasta que oscurecía el día sábado. Para ellos era el día de reposo. Ellos practicaban ese día de reposo. Y hermanos, vemos ciertamente que el Señor ordenó un día de reposo. Si vamos a Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11, dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y dice el versículo 9: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Este era un día de reposo que había de guardarse por todo ser viviente. Porque en 6 días, dice el versículo 11, hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Hubo un día después de Jesús finalizar la creación, en el séptimo día, después de tomar esos primeros 6 días para crear todo lo que existe, Dios descansó, reposó en el séptimo día. ¿Usted cree que Dios descansó porque se cansó? ¿Usted cree que Dios descansó y reposó porque ya estaba, se les habían ido sus fuerzas? Obviamente que no. Pero Él nos dejó un ejemplo y una ordenanza al mismo tiempo. A través de la ley le dejó al pueblo judío el día de reposo. Y Dios ordenó este día de reposo. Y Él mismo dio el ejemplo de reposo. Si vemos los versículos 23 al 26, hermanos, vamos a ver la perversión de lo santo por lo religioso. La ley es santa. Dios, lo que Dios dice es santo. Lo que Dios instituye es santo porque viene de un Dios que es santo.
Pero los religiosos pervirtieron lo que es santo y lo volvieron algo religioso. Algo religioso. ¿Se sabía que no todo lo religioso es santo? ¿Usted sabía que hay veces que podemos tomar cosas que el Señor quiere que nosotros hagamos y lo podemos pervertir y lo podemos llevar hacia un punto equivocado? Volvamos a leer los versículos 23 al 26, porque yo sé que a muchos de nosotros ya se nos olvidó lo que dicen estos versículos. Dice: aconteció que un día de reposo Jesús pasaba por los sembrados y sus discípulos, mientras se abrían paso mientras que pasaban por el sembradío, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le decían: mira, ¿por qué hacen lo que no es lícito en el día de reposo? Jesús les contestó: ¿nunca han leído lo que David hizo cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y también sus compañeros. ¿Cómo entró en la casa de Dios en tiempos de Abiatar, el sumo sacerdote, y comió los panes consagrados, que no es lícito a nadie comer, sino a los sacerdotes, y dio también a los que estaban con él? Jesús y sus discípulos estaban pasando por ese sembradío en el día de reposo, en el día ordenado por la ley que se debía de guardar reposo. Y ellos caminaban por ese sembradío de trigo, y mientras caminaban sintieron hambre. Arrancaron espigas y las restregaban en sus manos para que de esas espigas se soltaran los granitos de trigo que habían dentro. Y ellos comían al mismo tiempo de este trigo. Esto no era una violación de la ley, hermanos. Pero los fariseos tenían una demanda mejor que la demanda y la ordenanza de Dios. Los fariseos habían tomado esta orden de parte de Dios y la habían pervertido y le habían agregado un montón de reglas y habían dicho: lo que Dios quiere es esto y lo otro. Los religiosos piensan siempre que pueden mejorar lo que Dios establece. Y eso es una señal de una persona que está actuando religiosamente, porque piensan que pueden mejorar lo que Dios establece, como que si el diseño de Dios no fuera el diseño correcto, como si no fuera el diseño perfecto. Dios había mandado, hermanos, a santificar el día de reposo para Él. No como un día de mandamientos de hombres, sino de descanso para el pueblo. El día de reposo no había sido instituido para agregar peso, agregar carga, para cargar al pueblo, sino para darles reposo. Pero los fariseos habían hecho de algo santo algo pervertido. Habían hecho una desviación perversa basado en sus deseos pecaminosos. ¿Sabe que cuando los fariseos miraban esta ordenanza, ellos tomaron la ley santa de Dios y le agregaron un montón de reglas? Crearon un sistema de reglas sobre la ley y lo peor, hermanos, emparejaban sus mandamientos, las ordenanzas de ellos mismos, ordenanzas de hombres, y la emparejaban al mismo nivel de las ordenanzas de su palabra, de su ley. Es por eso, hermanos, hoy en día hemos dicho el canon de las Escrituras se ha cerrado. Nadie puede venir a traer una nueva revelación de parte de Dios, porque lo revelado por Dios, lo que Él ha querido revelar, aquí está escrito en esta Sagrada Escritura. Aquí está escrito. Pero los fariseos, hermanos, agregaron mandamientos, ordenanzas sobre este mandamiento de parte de Dios. Usted sabe que es parte de los 10 mandamientos. Es el número 4 de esos 10 mandamientos. Los fariseos crearon una lista, hermanos, de 39 trabajos que no debían de desempeñarse durante el día de reposo. Recordamos, desde que oscurecía el viernes hasta que oscurecía el sábado. Hermanos, ellos decían, no se puede escupir en sábado. No se puede escupir. Porque al escupir, tú puedes estar removiendo la tierra. Y eso es como arar. No puedes estar arando en el día de reposo. Los fariseos decían que no debías de matar una mosca. Aunque la mosca estuviera volando cerca de tu comida y te estuviera molestando, parándose
nosotros que no tenemos cabello sentimos rápido cuando una mosca se nos para arriba. Y no podías matar una mosca, porque el matar una mosca es como cazar un animal, y está prohibido cazar animales en el día sábado. Los fariseos decían: hermanas, no debes de mirarte al espejo. No puedes estarte mirando al espejo el día sábado, porque puede que mires al espejo. Yo sé que aquí no hay ninguna, pero puedes mirarte al espejo y al mirarte al espejo notar que tienes una cana y tengas la tentación de arrancarte esa cana. Y eso es trabajo, decían los fariseos. No lo puedes hacer. No debes de arrancarte esa cana, no debes de ser tentada a trabajar. Incluso decían: si tu casa se está incendiando en día sábado, no puedes correr adentro a sacar tus pertenencias, ni siquiera tu ropa puedes entrar a sacar. Déjala que se queme con tu casa, es día sábado, día de reposo, no debes de trabajar. Pero sí decían: pero sí puedes entrar, mientras que tu casa arde, puedes entrar a tu casa y ponerte muchos cambios de ropa encima. Y si sales con esos 10 cambios de ropa encima, sí puedes salir afuera, y eso no es violación de la ley. Se fija, hermanos, cómo los fariseos habían tomado un mandamiento santo de parte de Dios y lo habían pervertido. Lo habían hecho, movido, diseñado a su manera, agregando tantos mandamientos encima. Estos son mandamientos de hombres. Estos son mandamientos de hombres. Como por ejemplo los otros mandamientos que hoy en día vemos, hermanos. Hoy en día vemos mandamientos de hombres. Ninguna hermana se debe de pintar el cabello. Ninguna hermana debe de usar maquillaje. Todas las hermanas deben de traer falda larga hasta los tobillos. Y la mujer, como dijo un pastor que yo tuve antes cuando yo estaba pequeño, yo lo escuché decir y se me grabó. Y no puede llegar aquí nadie con la falda arriba del tobillo, y con una rotura o con un split. Dijo, porque vamos a poner una hermana ahí con una aguja y con un hilo para que cuando una hermana entre con una abertura en su falda, se la vamos a coser. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde está que usted no puede arreglarse? Ahora, hermanos, eso yo lo dejo entre usted y Dios. Si hay cosas ahí que usted tiene que tratar con Dios. Si lo está haciendo por las razones equivocadas, eso es entre usted y Dios. Pero yo no puedo decirle a usted, en la palabra solamente nos dice que todos debemos de vestir con modestia. Esa es la regla de parte de las Escrituras. Yo no puedo venir aquí a agregarle y usted tiene el derecho de decir: hermano, dígame dónde dice la palabra eso que me acaba de decir. ¿Dónde está en la Escritura? Yo no puedo darle una orden a usted de qué usted puede hacer o no puede hacer en su casa. Su casa es su casa, hermanos. Yo no tengo autoridad sobre ustedes. Usted puede invitar a la persona que usted quiera invitar a su casa. Usted puede hacer lo que usted quiera hacer en su casa. Yo solamente estoy aquí para predicar la palabra, para servirle a ustedes. ¿Quieren un consejo? Yo se lo puedo dar, pero siempre que sea un consejo basado en las Escrituras. Yo no puedo agregarles mandamientos a ustedes, no puedo agregar mandamientos de hombres para cargarlos a ustedes. El Señor instituyó un día de reposo, pero los fariseos, los religiosos, habían hecho de esto santo una perversión, hermanos. El día de reposo había sido parte de la ley. Y era un legalismo, lo habían convertido en un legalismo los fariseos, hermanos. ¿Qué es legalismo, verdad? Porque muchas veces personas se acusan. Otra vez me recuerdo otra cosa que escuché yo cuando estaba pequeño. Decían, a nosotros nos dicen legalistas, pero con mucha honra somos legalistas. Qué equivocado. No seamos legalistas. Sigamos lo que la palabra del Señor nos dice y apliquémosla en su contexto. ¿Verdad? Pero los fariseos, hermanos, eran legalistas. ¿Qué es el legalismo? El legalismo, hermanos, es seguir reglas o un grupo de reglas para ganarse el favor de Dios. Por ejemplo, la regla es que los domingos estemos en la iglesia. Ok, es una regla.
No venimos porque queremos en congregación ser obedientes a Dios, no dejar de congregarnos como algunos dice la Escritura, sino ahora que más se acerca el tiempo, venir a animarnos los unos a los otros, alabar al Señor en congregación, estudiar la palabra juntos en congregación. Esa es la razón por la cual nos reunimos. Pero no nos reunimos solamente para decir, cumplí. Llegué el domingo al servicio, ya me siento bien. Ya llegué, llené el tanque de gasolina. No venimos para eso, hermanos. Venimos en obediencia a Dios, pero no por algo religioso. El legalismo es seguir reglas para ganar el favor de Dios. Y el legalista cree que entre más fiel es a estas reglas, más favor de Dios tiene sobre su vida. Cuando nuestra posición en Cristo es ya perfecta. Para todos los que somos salvos, los que somos hijos de Dios, nuestra posición en Cristo es perfecta. No hay favor, no hay nada que podamos ganar sobre ese favor que ya Cristo ganó por nosotros en la cruz del Calvario. No podemos hacer nada más, hermanos. Los fariseos consideraban que los discípulos estaban cosechando al arrancar esas espigas. Por eso por eso se dirigen, a Jesucristo y le hacen este reclamo. Por eso Jesucristo le responde de esta manera. Dice que Él habló del suceso que pasó con David. Y si usted quiere leer esa historia, hermanos, puede ir a 1 Samuel, capítulo 21, versículos 1 al 6. Y eso es lo que el Señor le repitió a los religiosos. Le dijo, en un momento de necesidad, le dijo, David tuvo hambre y agarró de esos panes de la consagración que no eran para nadie, sino para los sacerdotes. Él tuvo necesidad. Él llegó con el sumo sacerdote Abiatar, y le preguntó, el mismo sacerdote que también le entregó la espada de Goliat, porque él andaba desarmado cuando andaba huyendo de Saúl. Y le pregunta, ¿tienes algo de comer? Dice, y este Abiatar dice, no tengo nada más que los panes de consagración. Pero Abiatar, en compasión, agarró esos panes y los convida con David y con sus hombres que andaban con él. Él hizo esto, hermanos. ¿Habrá Abiatar quebrantado? ¿Hubo quebrantado Abiatar esta ley al compartir este pan? Este fue un acto de compasión. El día de reposo, hermanos, no era para crear cargas sobre el pueblo, era para que el pueblo descansara, pero los fariseos convirtieron este día en una carga para el pueblo. Ya no era día de reposo o de descanso, sino que era un día de imposiciones y cargas. Había claramente, hermanos, una diferencia entre la religión, lo religioso y el evangelio de Jesucristo. Una diferencia que era contradictoria, que no armonizaba. Cuando se quita la vista de Dios, hermanos, lo santo se disminuye en un grupo de acciones religiosas. Y es momento que nosotros nos examinemos a nosotros mismos. ¿Qué estamos haciendo en nuestras vidas para tratar de agradar a Dios? Para subir un nivel más, un escalón más en el favor que Dios pueda tener para nosotros. ¿Qué estamos haciendo en nuestras vidas para esforzarnos para ganarnos un favor de Dios? No estoy predicando que no debemos de ser obedientes a Dios. Pero el religioso hace lo que hace para ganarse el favor de Dios. El creyente, el verdadero hijo de Dios, obedece a Dios por amor. Por amor. Sabemos que nuestra posición es perfecta delante de Cristo, delante de Dios en Cristo. Sabemos que no podemos ganarnos más favor. En agradecimiento, en amor a Dios le servimos. En amor a Dios llegan los hermanos en la mañana. Llegan ustedes más tardecito. En amor, por amor a Dios. No como un acto religioso. No para sentirnos bien que ya cumplimos con Dios, que ahora sí ya nos va a ir bien en la semana solamente porque llegamos el domingo al servicio. No, esa no es la manera. El día de reposo, hermanos, se hizo para el hombre, no el hombre para el día de reposo. Mateo
Marcos 2, 27 al 28, leámoslo. Dice, y él continuó diciéndoles, el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. A consecuencia de esto, los fariseos reciben una corrección de Jesús. Y les aclara, hermanos, que el hombre es más importante que el día de reposo. Esos panes de consagración, que no era lícito para los comunes comer, sino era para los sacerdotes, Abiatar los comparte con David y sus hombres. Este Jesús reprende a los fariseos. Les dice, el hombre es más importante, el día de reposo se instituyó para el hombre y no fue al revés. Si vemos, hermanos, Mateo capítulo 12, versículos 1 al 8, también vemos el mismo pasaje que estamos viendo, solamente que Mateo agrega unas notas más. Jesús les recuerda a los fariseos que los sacerdotes trabajaban en el templo en el día de reposo. Y Él les pregunta, y estoy parafraseando, ¿acaso están profanando el templo los sacerdotes que trabajan en el día de reposo? ¿En el templo? ¿Acaso profanan los sacerdotes el templo cuando obedecen a Dios, haciendo sus oficios en el día de reposo, obedeciendo a Dios, haciendo lo que Dios les manda hacer? Y Él les dice en Mateo, pues también les digo que alguien mayor que el templo está aquí. Y si usted repite, y si usted lee, ese mismo capítulo, Jesucristo lo vuelve a repetir 1 o 2 veces más, dice, alguien mayor está aquí. Hermanos, Jesucristo estaba en presencia de los fariseos, pero los fariseos con su religiosidad no podían ver a Dios mismo en Jesús. No lo podían ver. Jesús les recuerda a estos fariseos que los sacerdotes no profanan el templo. Ellos obedecen a Dios. A los estándares de los fariseos, los sacerdotes estaban profanando por obedecer a Dios. Ellos estaban trabajando. Ellos ni siquiera se fijaban que sus mismas reglas eran contradictorias. Cuando se vive de manera religiosa, hermanos, dejamos de honrar a Dios para honrarnos a nosotros. Cuando se vive de una manera religiosa, hacemos a Dios a un lado y nos ponemos a nosotros en el centro. Y muchas veces decimos, Señor, tú eres el centro de mi corazón. Señor, a ti es a quien me inclino y solamente a ti. Y no nos damos cuenta que nos hemos inclinado ante nuestras mismas personas y hemos hecho de nosotros un ídolo en nuestras vidas. Porque ya no lo hacemos, lo que hacemos para agradar a Dios, por amor a Dios, por agradecimiento a Dios. Ahora lo hacemos porque creemos que nos estamos ganando un favor. Ahora hacemos lo que hacemos para Dios. Y eso es algo muy peligroso, hermanos, porque nos envolvemos en actividades que son actividades religiosas, actividades que son inclinadas hacia el servicio a Dios. Pero empezamos a olvidar lo más importante, porque cree que a la iglesia de Éfeso, en Apocalipsis capítulo 2, la primera iglesia a la que se le habla en carta, se le dice, eres muy trabajador. Se le encomienda, se le alaba por ser trabajadores. Pero tengo una cosa contra ti, le dice esta iglesia, que has dejado tu primer amor, te has desenfocado, has empezado a poner otras prioridades que a Dios. Y sabemos, hermanos, que la iglesia no es Dios. Sí sabemos eso, ¿verdad? El orden, hermanos, que Dios ha establecido es Dios primero. Y luego tu familia. Y luego la iglesia. El trabajo, la iglesia. Ese es el orden. Y muchas veces en ámbitos religiosos convertimos a Dios en la iglesia. En una ocasión, mi mamá estaba en el hospital en un domingo y el pastor, yo tocaba el piano y cantaba, y teníamos servicio en la mañana el domingo y en la tarde también. Yo fui al servicio en la mañana
Pero en la tarde yo le llamé al pastor, le dije que no podía ir, que tenía a mi mamá en el hospital. Ella estaba en el hospital y pues iba a ir a estar con ella. Y al pastor no le pareció. Y él me dijo que Dios era primero. En ámbitos religiosos hemos convertido la iglesia, el servicio en la iglesia, en la congregación, como si fuera Dios. Pero Dios no es la iglesia. Nos reunimos aquí con el enfoque a Dios. Nos reunimos aquí para alabar a Dios. Nos reunimos aquí para estudiar de Dios. Pero la iglesia no es Dios. No volvamos lo que es bueno y lo pervirtamos en religiosidad de nuestras vidas. No tomemos, hermanos, nuestras propias vidas y las alabemos, vivamos para nosotros mismos, y cuando no es verdad que estamos viviendo para Dios. Cuando se vive de manera religiosa, dejamos de honrar a Dios en honor de nosotros mismos, para nuestra propia satisfacción, para nuestro propio bien, para sentirnos bien. Comenzamos a servir al yo y dejamos de servir al yo soy, el que se identifica en la Escritura como el yo soy. Hermanos, además Jesús los reprende diciéndoles, ustedes ni siquiera, en Mateo, ustedes ni siquiera saben lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Por eso es que Abiatar entrega los panes de consagración a David y sus hombres. Misericordia. Y en un momento más vamos a ver un acto de misericordia. Y el Señor dice, ustedes no conocen, le dice a los fariseos, ustedes no saben lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Pues mayor es el hombre, más importante el hombre que el día de reposo. Por eso se instituyó el día para el hombre. Los actos de misericordia y bondad no debían de ser restringidos en ciertos días, pero los fariseos habían hecho tal cosa. Hermanos, no vivamos religiosamente buscando satisfacer al hombre. No vivamos religiosamente tratando de satisfacernos a nosotros mismos. En lugar de buscar obedecer a Dios. En lugar de buscar amar a Dios y agradar a Dios. No hagamos eso, hermanos. Vamos a Marcos capítulo 3, versículos 1 al 6. Y veamos la misericordia de Jesús, el Señor del día de reposo. Leamos versículos 1 al 6. Dice, otra vez entró Jesús en una sinagoga. Y había un hombre que tenía una mano seca y lo observaban para ver si lo sanaba en el día de reposo, para poder acusar a Jesús. Tenían sus ojos sobre Jesús. Y Jesús le dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte aquí en medio. Entonces Jesús dijo a los otros, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos guardaban silencio, no sabían qué responder. Versículo 5, y mirando con enojo a los que lo rodeaban y entristecido por la dureza de sus corazones, le dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y su mano quedó sana. Pero cuando los fariseos salieron, enseguida comenzaron a tramar con los herodianos en contra de Jesús, para ver cómo lo podían destruir. Hermanos, los fariseos seguramente estaban enojados con Jesús al Jesús decirle, ¿no habías escuchado lo que David hizo cuando tomó de los panes de consagración? Cuando Jesús les dijo, el hombre no fue hecho para el día de reposo, sino el día de reposo para el hombre. Los corrigió. Y ellos no dejaron a Jesús que se fuera. Jesús entra en la sinagoga y ahí van detrás de Jesús, observando todos sus pasos para ver qué error cometía Jesús para poderle acusar. Seguramente estaban enojados por la corrección de Jesús. No lo dejaron en paz. Ellos se desvivían por encontrar algo de qué acusar a Jesús. El mismo día de reposo estaba en la sinagoga Jesucristo cuando hizo este milagro dentro de la sinagoga. Él ya había hecho otros milagros. Otro milagro lo vemos en Marcos, en la sinagoga, en el día de reposo.
Pero ellos estaban esperando. Decían seguramente, ahorita va a sanar a este hombre. Otra cosa que está haciendo en el día de reposo cuando no debería de estar haciendo esto. Vamos a acusarle. Pero Jesús, hermanos, era el creador del día de reposo. Y como era el creador, era el Señor también del día de reposo. Jesús es el Señor del día de reposo. Pero Jesús es el Señor también de todos los días. Porque todos los días los ha creado Él. Jesús les da un ejemplo a ellos de lo que deben hacer siempre, ya fuera día de reposo o no. Y esto era tener misericordia. Y hace la pregunta a Jesús, ¿es correcto, es lícito, es bien hacer lo bueno en el día de reposo? ¿Es lo que debemos de hacer? Era, hermano, una pregunta con una respuesta tan obvia. Si yo le preguntara a usted, ¿es bueno hacer el bien el día miércoles? Usted diría, claro que sí. ¿Es bueno hacer el bien el día viernes? Usted diría, sí. Pero ellos no querían contestar. Porque ya sabían que Jesús, tenían la inclinación a pensar, Jesús va a sanar a este hombre. Y si contestaban de una manera, se acusaban a ellos mismos. Si contestaban de la otra manera, se acusaban a ellos mismos. Una pregunta con una respuesta tan obvia, pero que ellos se quedan callados cuando Jesús pregunta esta pregunta. Los fariseos miraban las ordenanzas que ellos habían agregado a la ley de Dios, con una importancia tal que se equivalía, y si no, sobrepasaba la importancia a la ley de Dios. Con esto, hermanos, ellos rechazaban o despreciaban al mismo creador de la ley. Por eso Jesús, molesto con los religiosos y a la misma vez triste por el corazón duro de ellos, actuó. Y Jesús, quien es el dueño del día de reposo, sanó al hombre en el día de reposo como un acto de misericordia y en demostración de lo que se debe de hacer en cualquier día. Y dice la Escritura, hermanos, que a partir de ese momento los fariseos se juntaron con los herodianos. Dos grupos opuestos. Dos grupos que de no haber tenido un enemigo común no se hubiesen juntado. Los fariseos y los herodianos se juntaban para conspirar contra Jesús, para encontrar manera de cómo destruirlo. Hoy en día, hermanos, no guardamos el sábado como en el Antiguo Testamento. Hoy en día no guardamos el sábado como en aquel tiempo. Hermanos, sabemos que de los 10 mandamientos, que es la ley moral de Dios, nosotros guardamos toda la ley moral, excepto que nosotros miramos el cuarto mandamiento de una manera, la entendemos por el Nuevo Testamento de una manera diferente. Dice Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o bebida. Está hablando a los creyentes. O en cuanto a día de fiesta, o luna nueva, o día de reposo. Cosas que solo son sombras de lo que ha de venir. Pero el cuerpo pertenece a Cristo, dice la Escritura. De esos 10 mandamientos, de la ley moral de Dios, 9 de esos en el Nuevo Testamento son afirmados. Todos los 9 son afirmados, son reiterados dentro del Nuevo Testamento. Pero este cuarto dice que nadie nos juzgue. Ahora, ¿tenemos reposo hoy en día? Claro que sí. Hermanos, pero la ley solo nos llevó a Cristo. La ley solamente fue el ayo, dice Gálatas 3. Fue la nodriza, fue el maestro que nos dirigió hacia Cristo. La ley, hermanos, se instituyó para demostrar que cualquier esfuerzo humano por ganarse el favor de Dios era fútil, era imposible. Tú, querido joven, tú, querido hermano más adulto, por mucho que tú hagas por ganarte el favor de Dios, no lo puedes ganar.
Porque la palabra del Señor dice que todos hemos pecado, todos hemos fallado, no hemos llegado a ese estándar, a ese nivel que Dios demanda de todos. Porque servimos, después de todo, hermanos, a un Dios que es santo, que es justo, que es perfecto. Y Él demanda perfección. Él demanda justicia. Pero al haber pecado todos, estamos destituidos de la gloria de Dios. No hemos alcanzado. Estamos con un rumbo al castigo por nuestro pecado. Pero gracias sean dadas a Dios por su Hijo Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario. Y fue a través de su Hijo Jesucristo morir en esa cruz del Calvario. Un Jesús que fue perfecto, santo, que fue tentado, pero sin pecado, que murió en la cruz del Calvario para satisfacer la ira de Dios. Es por eso que decimos que Jesucristo murió para librarnos de Dios, de la ira de Dios. Al ser pecadores todos estamos destinados a una destrucción eterna, a una separación de Dios eterna. Incluso el pastor ya fallecido R.C. Sproul decía: lo más aterrorizador que enfrentará el pecador no arrepentido en el infierno va a ser la misma presencia de Dios. La presencia de Dios es estar en un estado de separación de Dios. Y con ese Dios justo, un juez que los va a estar acusando, su misma presencia, su santidad, los va a estar acusando por toda la eternidad. Una separación de Dios, un quebrantamiento de Dios, de la comunión con Dios. A eso íbamos los que somos ahora hijos de Dios. Pero ahora por Jesucristo podemos disfrutar. Esa ley nos mostró que no podíamos por nuestra cuenta llegar a Dios. No podíamos por nuestra cuenta satisfacer a Dios, porque la palabra del Señor dice que el que quebrante un solo punto de la ley es culpable de quebrantarlos todos los puntos. Es por eso que todos somos culpables. Romanos 10:4 dice: porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Estábamos destinados a destrucción, pero Cristo aparece en escena. Vino Cristo y murió en la cruz del Calvario. Para nosotros los cristianos, hermanos, ya podemos descansar de las obras. Jesucristo hoy en día ha venido a ser nuestro reposo. Jesús es nuestro descanso. No tenemos que trabajar para ganarnos la salvación, que es imposible ganarnos. Pero podemos ahora descansar en Jesús. Él es nuestro reposo. Ya no dependemos de nuestras obras o de tratar de hacer obras para ganarnos el favor de Dios. Obramos y debemos obrar y tener buenas obras. Pero ahora son un resultado de la salvación que Dios nos ha regalado. Las obras no son para salvación, sino por causa de la salvación en nuestras vidas. Jesús aseguró el futuro de salvación y un futuro eterno y glorioso, hermanos. Los religiosos pervirtieron lo santo, convirtiendo lo santo en imposiciones, en ordenanzas muertas. Pero Jesús vino a darnos descanso de las obras. Hermanos, si tú eres un cristiano aquí en esta mañana, si tú eres un hijo de Dios, tú puedes descansar de las obras para ganarte el favor de Dios. Porque tu futuro, nuestro futuro, ha sido asegurado por la obra de Jesús. La palabra del Señor dice que hemos sido salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto es un don de Dios, un regalo, y no es por obras, para que nadie pueda gloriarse jamás. Jamás nadie va a poder llegar al cielo y decir: estoy aquí porque yo fui una buena persona. Jamás nadie podrá entrar al cielo y decir: estoy aquí porque yo me gané un lugar en el cielo. Todos los que entraremos al cielo sabremos que entramos al cielo por la justicia de Jesús.
por su muerte en la cruz, por la fe en Jesús. Hebreos 4, 9 al 10 dice: por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios, porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Pero yo te quiero decir, hermano, ten cuidado. Querido congregante que estás aquí, ten cuidado. Asegúrate que sí eres un hijo de Dios. Asegúrate que sí estás viviendo para Dios. Asegúrate que no has removido a Dios del centro de tu corazón y te has puesto a ti mismo o a otras cosas. Porque Hebreos capítulo 4 también, pero en su versículo 1 dice: por tanto temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Y el apóstol Pablo en su carta nos dice, en una de sus cartas nos dice: examinémonos a nosotros mismos para que nos aseguremos que estamos en la fe. Si tú no eres cristiano en esta mañana, si tú puedes decir honestamente: yo he escuchado de Dios, pero es todo. Yo he escuchado ese nombre de Jesús, pero es todo. Aún hay tiempo de entrar en el descanso de Jesús. Mientras hay vida, hay esperanza. Y si tú te encuentras con vida en esta mañana, yo voy a invitar a todos los que somos hijos de Dios, que cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro y examinemos nuestras vidas en este momento. Pero tú que no eres cristiano, tú que no tienes la seguridad de qué pasará en el instante que tú dejes este mundo, que tú mueras, yo te quiero preguntar: ¿quisieras entrar en el reposo de Jesús? Dice Hebreos capítulo 4, versículo 2: porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, como también a ellos. Pero la palabra de ellos que ellos oyeron no les aprovechó, por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Y el versículo 7 dice: Dios otra vez fija un día. Hoy, dice la Escritura, diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes: si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. ¿Has escuchado la palabra de Dios en esta mañana, querido amigo? ¿Y has escuchado esta palabra de Dios, no de un hombre como mi persona, sino de un Dios que es santo, eterno, puro, justo, perfecto? Un Dios que es un juez bueno. Y porque es juez bueno, Él no puede dejar el pecado sin castigo. Porque qué juez que haciendo lo que debe de hacer, perdona una mala acción. Y Jesús es un Dios perfecto. Dios el Padre es un juez perfecto. Y en esta mañana la Escritura te recuerda, la palabra, la Biblia te recuerda: si escuchas hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón, sino abre tu corazón. Entrégale tu vida. Deja de vivir ya una vida de dudas, una vida alejado de Dios, una vida en la que no tomes a Dios en cuenta. Reconoce que eres pecador. Arrepiéntete de tus pecados y ven a Jesús. Pídele perdón por tus pecados. Pon tu fe en Jesús, ese Jesús que murió en la cruz del Calvario como un hombre perfecto, como un Dios eterno. Murió en la cruz del Calvario para pagar el precio
la condena que te tocaba a ti pagar, y lo hizo por amor. Amado Dios, Señor, examínanos a cada uno de nosotros y ve si hay camino de perversidad en nosotros. Señor, examínanos y ve, Señor, si hemos convertido lo santo, lo puro, en religiosidad en nuestras vidas. Tú no quieres sacrificios, Señor. Tú quieres corazones contritos y humillados delante de ti. Y yo te pido, Señor, que tú obres en cada corazón de cada uno de mis hermanos en esta mañana. Obra tú, Señor. Corrígenos. No solamente te pedimos que nos animes, Señor, sino corrígenos, Señor. Es bueno recordar siempre, Padre, tu escritura, Señor, que dice que cuando estamos pasando en esos momentos de dificultad, muchas veces pensamos que tú obras todas las cosas para el bien de aquellos que te aman, de aquellos que son llamados conforme a tu propósito. Pero se nos olvida muchas veces, Señor, que tu escritura también nos dice que tú usas las situaciones de la vida para formar en nosotros a Cristo. Así es que, Señor, yo te pido, Señor, que si tú estás tocando en nuestra mente, en nuestros corazones, si tú no estás en esta mañana, Señor, hablando, que podamos reconocer en qué te estamos fallando, Señor. Que nos ayude, Señor, a honrarte, no a servirte, Señor, como una manera de buscar tu favor, de ser más dignos de tu favor. No, Señor. Ayúdanos a servirte por amor. Señor, nosotros te amamos porque tú nos amaste primero. Y también, Señor, yo oro en esta mañana, Padre, por aquellas personas que están aquí, que nos escuchan en este momento en línea, que no te conocen, Señor. Han escuchado tu nombre, Jesús, pero nunca han puesto su fe en ti. Yo te pido que por obra de tu Santo Espíritu quites las vendas, que tú des vida, Señor, donde hay muerte. Señor, que tú des fe, esa fe que tú entregas, Señor, a todos los que tú salvas. Porque tú nos escogiste. Tú los escogiste desde antes de la fundación del mundo. Haz tu obra, Señor, a través de tu palabra, a través de tu Santo Espíritu, Señor, para salvación a todo aquel que cree en el nombre del unigénito del Padre, de Jesucristo. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.